Gramática histórica interna y gramática histórica externa. Al adquirir la lengua del ser humano se hace referencia a la ontogenia. Por otro lado, la filogenia habla del desarrollo de una lengua por el pasar del tiempo. Estudia los cambios lingüísticos como consecuencia del acontecer histórico y cultural de la sociedad usuaria de la lengua en cuestión. Cuando hay contacto cultural, las lenguas se prestan palabras. Concluimos que las lenguas recluidas, las cuales no se les conoce vínculo alguno con otras lenguas, como es la situación del vasco en España o del purépecha en México, ofrecen serias restricciones para conocer su historia. Entre el latín y el romance, regiones y épocas lingüísticas, muestra la transición del latín al romance en la época visigoda, siendo el pueblo más importante, se estableció en la península ibérica. Con ello dieron lugar a un nutrido intercambio de palabras. En la época de las invasiones fueron muchas las palabras germánicas que entraron en el latín vulgar. Los germanos, enseñoreados del territorio romano, conservaban sus lenguas y los latinos aprendían de ellos, familiarizándose con expresiones germánicas. La influencia gótica en la lengua romance, los visigodos dejaron una escasa huella lingüística. Algunos elementos visigodos tenemos en el léxico, en topónimos y en algún rasgo morfológico. Los siglos XII, segunda mitad y XIII. Las lenguas del libro. La época de más poderosa influencia cultural árabe sobre la península fue la que transcurrió entre el año 756, cuando el emir Abderramán I creó el Emirato de Córdoba. Ha llevado a los expertos a hablar en especial de árabe hispánico o árabe andalusí, diferenciado de otras variedades del árabe. Concluimos bajo el dominio islámico. Los judíos vivieron su mejor momento económico y social en todo el califato de Abderramán III y contribuyeron tanto a su grandeza cultural como a su repertorio lingüístico, sumando el hebreo a las lenguas de la sociedad, aunque fuera solo para fines religiosos y jurídicos, ya que los judíos de Andaluz usaban el árabe como lengua científica y literaria. Los siglos XIV y XV, la transición del español medieval al clásico. El monarca Fernando se castellaniza, lo que provoca que la lengua de Castilla se propague por el reino de Aragón. Sin embargo, el problema lingüístico se crea en el propio reino castellano, ya que Toledo se consideraba la cuna de la lengua castellana, primero con la Escuela de Traductores de Toledo y luego cuando se proclama el castellano de Toledo como árbitro del lenguaje. La lengua de Juan de Mena y del Marqués de Santillana compone buena prueba de aquello. El siglo XVI, maravillosa historia del español. Carlos I heredó los reinos españoles con sus plazas mediterráneas y sus tierras americanas. Los hablantes de español o castellano durante el siglo XVI sumaban más del 80% de los pobladores españoles. La base del español canario está en el andaluz occidental, si bien la particular ubicación y la historia de las islas posibilitaron la incorporación de otras influencias, como la del portugués, la de los términos marineros o la de su propio sustrato guanche, que transfirió palabras. El siglo XVII, la lengua ilustrada. La vida diaria de los españoles y de las colonias americanas se observó afectada de un modo importante, hasta el punto de ocasionar levantamientos y motines en varios instantes. Con todo esto, nos interesan esas reformas que pudieron incidir de un modo más directo sobre la vida de la lengua y de los hablantes. Siglo XVIII. Entre ciencias y academias. La academia se fundó en 1713 y ha sido una de las instituciones señeras de la política cultural de los Borbones, al costado de la Biblioteca Real, implantada en 1712, y la Real Academia de la Historia de 1738. Los siglos XIX y XX en tierras hispánicas. El español es una lengua que constituye un código, un sistema de recursos lingüísticos con una composición y una dinámica reconocibles en todos sus hablantes. El español mexicano y centroamericano es la diversidad más amplia de la lengua de España a principios del siglo XXI, con cerca de 160 millones de hablantes. Chile, por la barrera de los Andes, constituye una región específica del español americano. En cuanto al léxico, el español castellano incluye maneras que son recurrentes en toda España y que le brindan personalidad frente al español americano.